Buenos días, señoras y señores. Es para mí un honor, pero es un verdadero placer presentar en este Ateneo de Madrid la jornada inaugural del bicentenario de su nacimiento. Una institución que pusieron en marcha 92 ciudadanos, con inquietudes culturales, políticas y de todo tipo, en una época que se conoció como el Trienio Liberal, en 1820. Pocas instituciones han logrado reunir tantos grandes intelectuales, escritores, músicos, arquitectos, científicos de nuestro país como los que han desfilado por esta docta casa y por la que siguen desfilando. Desde Mariano José de Larra, que fue el primer socio, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Valle Inclán, Fernando Chueca, Ortega Gasset, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Santiago Ramón y Cajal, Margarita Ken, Manuel de Falla y Joaquín Sorolla, por citar solo algunos de los más conocidos. Pero también esta casa fue de las primeras en dar voz a las mujeres. No todas las instituciones lo hacían en aquella época. Hoy sí, hemos adelantado mucho. Pero el Ateneo de Madrid lo hizo. Personajes, todos ellos, que nos han dejado una huella y que han dejado una huella en estas paredes, como habrán visto, y que se inauguraron el 31 de enero de 1884 por el rey Alfonso XII. Una fecha histórica que hoy nos impide celebrar, como a todos nos hubiera gustado, 200 años. Pero debido a la terrible pandemia que padecemos y que estamos padeciendo y que nos obliga a serias medidas de seguridad. En nombre de los miembros de la Junta de Gobierno, del presidente del Ateneo, don Juan Armindo Hernández Montero, y de todos aquellos que colaboran y que vienen y que hacen posible que este Ateneo siga funcionando. Hay más de 1.800 socios. Gracias a todos. Me van a permitir que agradezca también la presencia de don Javier Ramos López, rector magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos, de don Juan Romo, rector magnífico de la Universidad Carlos III, don David Ortega, vicerrector de Exteriores de la Universidad Rey Juan Carlos, don Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes, doña Begoña Berlines, gerente de la Asociación Comerciantes del Barrio de las Letras, de don José Luis Ayo, es vicepresidente del Ateneo de Navarra, y don Ángel Gabilondo, que si no ha llegado, está por llegar y que es socio del Ateneo y político. ¿Está? Ay, perdona, Ángel. Hijos, es que con esto, a todos ustedes, gracias por estar aquí en una fecha que será inolvidable. Presidiendo la mesa se encuentra don Juan Armindo Hernández Montero, presidente del Ateneo, don Luis Lafuente Patnero, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, y don Antonio Garrigues Walker. Voy a ceder la palabra al presidente del Ateneo. Juan, tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias, querida consocia Rosa. Muchas gracias por acompañarnos, don Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, don Antonio Garrigues, consoncio, amigo, en representación del Patronato del Bicentenario, socios y socias ateneístas, a la Junta de Gobierno que me acompañan, autoridades y al público en general. Porque les doy las gracias porque nos acompañan, porque hoy es un día histórico para todos los ateneístas, para todos los madrileños y para los amantes de la cultura. Hoy tenemos la satisfacción y el orgullo de celebrar el bicentenario de la fundación del Ateneo de Madrid. Para nosotros, los ateneístas del siglo XXI, esta conmemoración es un reconocimiento a toda esa inmensa labor desarrollada durante los últimos 200 años en favor de la difusión de la cultura política, científica, literaria y artística. El Ateneo es el lugar de encuentro de la cultura, del debate, de la tertulia, del coloquio, del intercambio de ideas.
Es el ágora de la libertad de expresión y de la difusión del conocimiento. Durante los últimos años hemos tenido cerca de 400 actividades anuales en nuestra casa, entre las que destacamos presentaciones de libros, muchos escritos por ateneístas, conciertos, teatro, cine, conferencias, tertulias y un largo etcétera, que han servido para difundir la cultura a todos los ciudadanos. Todas estas actividades han sido organizadas por la Junta de Gobierno, las secciones, agrupaciones, tertulias y cátedras. Tenemos cuenta en YouTube, en donde transmitimos muchas conferencias, y la información cultural en Facebook, Twitter e Instagram, con más de 1.900 visitas. Un 14 de mayo, hace poco más de 200 años, exactamente en 1820, un grupo de 92 ciudadanos, entre escritores, pensadores, científicos y políticos liberales, todos con inquietudes culturales y de progreso, se reúnen en la Sociedad Patriótica y Literaria Madrileña y fundaron el Ateneo Español, germen del actual Ateneo. Ese día firmaron los estatutos de la nueva sociedad cultural con sede en la calle Atocha, en la llamada Casa de las Columnas. Entre los fundadores estaban José Guerrero Torres, primer presidente de esta casa, Mariano Lagasca, el general Francisco Javier Castaños, José Eta, Antonio Alcalá Galiano, Ángel Calderón de la Barca, Claudio de Luzuriaga y Martín de Foronda, entre otros. Al amparo de los nuevos vientos de progreso, durante el trienio liberal, comienza la historia de un Ateneo que defiende la libertad y la fraternidad a través del coloquio y de la tertulia. Como escribió su primer cronista, Rafael María de Labra, en 1879, y presidente de esta casa en 1913, cuando dice que el Ateneo era un lugar para discutir tranquila y amistosamente cuestiones de legislación, de política, de economía, ciencia y en general de toda materia que se reconociera de utilidad pública, a fin de rectificar sus ideas los individuos que la componían, ejercitándose al mismo tiempo en el difícil arte de la oratoria. 3 años más tarde termina la aventura liberal al restablecer el rey Fernando VII el régimen absolutista. Los liberales se exilian en Londres, fundan el Ateneo Español con ideas románticas. Viajan por Alemania, Francia y recopilan libros, textos, revistas, en la mayoría científicas, que serán la base de la biblioteca del nuevo Ateneo. Allí perduran hasta su vuelta a España 10 años más tarde, en 1833. 2 años tardaron los exiliados, ya en Madrid, y los jóvenes ateneístas en llegar a un acuerdo de refundación del Ateneo. 2 años de discusiones, de tertulias, de ideas. Los llamados viejos ateneístas defendían la continuidad del de 1820, como es natural, y los más jóvenes proponían fundar un nuevo Ateneo, pues, para desplazar realmente a los anteriores. Pero sería la propuesta de refundación con un nuevo nombre del catedrático de Derecho Juan Miguel de los Ríos la que será aceptada por todas partes. Entonces, el 31 de octubre de 1835, refundan la institución denominada Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, el que mantenemos hoy en día. Firman el acta de constitución Ángel de Saavedra, duque de Rivas, primer presidente de nuestra sala, que nos acompaña por aquí, Salustiano Lózaga, que también está en aquel sitio, mesoneros romanos, Alcalá Galiano, Francisco Fabra, Francisco López Echevarría y Juan Miguel de los Ríos, entre otros. La refundación se reconoce en una real orden de la reina Cristina de Borbón, en la que dice: autorizo la fundación de un Ateneo literario que, ofreciendo un punto de reunión a todos los hombres instruidos, contribuyese a facilitarles la mutua comunicación de sus ideas. Muchas fueron las sedes del Ateneo de Madrid desde su fundación en 1820. La primera, como dijimos, estuvo en la llamada Casa de las Columnas de la calle Atocha hasta 1823, muy cerca de Antón Martín. Posteriormente se ubicó en las calles de Abrante, Prado con vuelta a San Agustín, Montera 22, enfrente de la desaparecida iglesia de San Luis, y por último, la actual sede de la calle Prado 21.
edificio ecléctico diseñado por los arquitectos Enrique Fort y Luis Landecho y decorado por el arquitecto Arturo Mélida. Aquí vemos este salón excelente, decorado por este arquitecto. Fue inaugurado el 31 de enero de 1884 por el rey Alfonso XII, siendo presidente de esta casa Antonio Cánovas del Castillo. Esta sede, posteriormente, es ampliada con la adquisición de dos edificios, uno de la calle Santa Catalina, número 10, y más tarde el de Prado 19. El conjunto de los inmuebles están declarados bien de interés cultural, con categoría de monumento histórico-artístico. La larga historia del Ateneo de Madrid ha tenido sus luces y sus sombras. Las sombras son heridas que se ocultan tras las grandes luces y no deben predominar en nuestra memoria. La historia del Ateneo ha sido convulsa y compleja. Las sombras parten del cierre de esta casa en 1823, como indica anteriormente, cuando se tienen que exiliar los miembros a Londres hasta 1833. Le sigue la clausura de 1924, acusado de derivar al republicanismo en tiempos de la dictadura del general Primo de Rivera, que llevó a la detención de muchos socios. En 1930 se abre de nuevo el Ateneo y es presidente Manuel Azaña, poco después presidente de la Segunda República. Pero en 1939 es intervenido el Ateneo por la Falange, le cambia el nombre por el Aula de la Cultura y requisan todos los archivos para realizar purgas. En 1946 se abre el Ateneo con un discurso de Ortega y Gasset, pero ya dependiendo del Ministerio de Educación, sin elecciones a Junta de Gobierno, como es natural, y sería en 1982, siendo presidente Fernando Chocagoitia, cuando se celebran las primeras elecciones a Junta de Gobierno y vuelve a la normalidad democrática que tenemos hoy en día. Muchas son las luces que nos orgullecen a los ateneístas, a los madrileños y a los amantes de la cultura en general. Durante el siglo XIX han pasado por nuestro salón de actos numerosos políticos que tenían en el Ateneo una subsede parlamentaria. Y lo defino así porque cuando gobernaban los liberales en el Congreso, los conservadores se reunían aquí. Y cuando estaban los conservadores gobernando en el Congreso, aquella alternancia política que hubo en casi medio siglo, pues se reunían aquí los liberales. Por eso considero que esto era una subsede parlamentaria de los políticos de aquel momento, entre los que destacamos Ángel Saavedra, duque de Rivas, Alcalá Galiano, Segismundo Moret, Salustiano Lózaga, mesonero romano, Cánovas del Castillo, Emilio Castelar. Pero también para los intelectuales este era un lugar de encuentro muy importante, lo que yo llamo el Gran Parnaso, el monte donde residen las musas y Apolo. Apolo, que lo tenemos aquí presidiendo, el dios Sol, con la aurora, la corona solar y la copa que representa al sol, que está representado en toda la iconografía del edificio, pues el Gran Parnaso de este barrio de las letras, porque en este barrio han existido durante más de 2 siglos parnasos y parnasillos, donde se reunían todos los intelectuales, tenían sus coloquios, se pasaban poemas, comentaban sus obras, pero finalmente acababan todos en el Gran Parnaso, en la Casa Madre, en el Ateneo de Madrid. En esos parnasos y parnasillos se reunían Espronceda, Moratín, Zorrilla, Quevedo, etc., y ateneístas como Echegaray, Galdós, Larra, Donoso Cortés, Emilia Pardo Bazán, entre otros. En el pasado siglo XX han visitado nuestra casa Manuel de Falla en el año 1900, en donde estrena varias de sus obras, Santiago Ramón y Cajal, presidente de esta casa en 1906, Guillermo Marconi en 1912, Andrés Segovia da su primer concierto público en este salón de actos con la bailaora Antonia Mercé, la argentinita, en 1913. También estuvo aquí con nosotros Albert Einstein en tres ocasiones, que impartió conferencias en 1923, Marie Curie en 1931, Miguel Unamuno, presidente de esta casa en 1933, José Ortega y Gasset en 1946 y también Antonio López expone su obra en 1959, también estuvieron Emilia Pardo Bazán, Ramón María de Valle Inclán, presidente de esta casa en 1931,
Aquellas mujeres que lucharon por la institución del voto de la mujer, el voto femenino, Clara Campoamor, Victoria Ken, Hildegard Rodríguez, Margarita Nelke, Carmen de Burgos, Rosario de Acuña, y también nuestro ilustre socio Benito Pérez Galdós, que estamos celebrando su centenario. Buero Vallejo, José Hierro, Severo Ochoa, Camilo José Cela, Carmen Martín Gaite, Julio Caro Baroja, Octavio Paz en 2 ocasiones, en 1982 y 1991, Enrique Tierno Galván, etc. Y en el siglo XXI, numerosos políticos e intelectuales han visitado nuestra casa. Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, los príncipes de España don Felipe de Borbón y doña Leticia Ortiz, ateneístas, el presidente del Senado José Luis Posada, ateneísta, los presidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez Pérez Castejón, los ministros Ángel Gabilondo, ateneísta, y Carmen Calvo, el diputado Julián Guita, el alcalde de Madrid Manuel Álvarez Manzano, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy, Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, Miguel Iceta, del Partido Socialista de Cataluña, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente de México Lázaro Cárdenas, que acogió a muchos de los exiliados después de la guerra de 1936, Forges, Antonio Garrigues, que nos acompaña, también ateneísta, Federico Muñoz Zaragoza, ateneísta, etc. Y dentro del mundo de la cultura destacamos el Premio Nobel Mario Vargas Llosa en varias ocasiones, que ha estado aquí en este salón de actos, Rafael Sánchez Ferlosio, la ateneísta Almudena Grandes, Emilio Lledó, Raúl Guerra Garrido, Antonio Muñoz Molina, José Luis Burou, Ian Gixo, etc. El primer socio del nuevo Ateneo de 1835 fue Mariano José de Larra. Le siguen a este escritor romántico, periodistas y político los escritores y escritoras Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán, Benito Pérez Galdós, Juan Varela, Margarita Nelke, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Carmen de Burgos, Marcelino Menéndez Pelayo. Arquitectos e ingenieros Fernando Chueca Goitia, Arturo Mélida y Manuel Becerra. Pensadores José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Eugenio II, José de Unamuno. Premios Nobel José Echegaray, Juan Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Severo Ochoa, Vicente Aleixander, Santiago Ramón y Cajal y Camilo José Cela. Políticos como Manuel Azaña, Antonio Cánovas del Castillo, Ángel Saavedra, duque de Rivas, Segismundo Moret, Salustiano Lózaga, Antonio Alcalá Galiano, todos presidentes de nuestra casa. Y Clara Campoamor, Hildegard Rodríguez, Victoria Ken, Joaquín Costa, Francisco Silvelas, etc. Músicos, Manuel de Falla, que estrenó varias obras, Andrés Segovia, Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo y José Luis Bernaldo de Quirós, que nos dará un pequeño recital al final de este acto. Pintores y artistas, como Madame Anselma, primera socia de honor que regaló al Ateneo los cuadros que decoran el techo de la cacharrería, Eduardo Rosales, Joaquín Sorolla, que hizo retratos a sus amigos Galdós y Rosales, Jesús Beruete, Miguel García Elispaleto, que también hizo un retrato a Galdós con 41 años, que forma parte de la colección de nuestra casa, y Luis Buñuel. Este año 2020, a pesar de la compleja situación sanitaria que estamos viviendo, encontrarnos en nuestra sede en pleno proceso de rehabilitación para la recuperación de los espacios singulares, mejorar la accesibilidad y renovar todas las instalaciones de comunicación, los ateneístas hemos puesto todo nuestro empeño e ilusión para celebrar el bicentenario de esta docta casa, cuya inauguración la celebramos hoy y su clausura será el día 23 de octubre del 2021. Teníamos un extenso programa planificado a largo plazo, pero para todo un año, pero las especiales circunstancias que vivimos provocadas por la pandemia nos han obligado a reducirlo y a organizar las actividades a corto y a medio plazo. Pero mantenemos la misma diversidad, calidad temática y, por supuesto, la misma ilusión. Numerosas son las actividades culturales que estamos organizando con las secciones y agrupaciones para niños y adultos, como conciertos de música clásica y moderna, conferencias de toda índole, científicas, jurídicas, políticas, literarias, de arquitectura, urbanismo, de salud, filosofía, farmacia, psicología, pensamiento marginal, historia, educación, artes plásticas, cultura militar, medio ambiente, de cine, de arte y un largo etcétera.
tertulias, conciertos y espectáculos de música, danza y teatro, con 8 representaciones. Algunas de sus obras son de Benito Pérez Galdós, con motivo de su centenario. Exposiciones científicas y técnicas, literarias, de pintura, entre las que destacamos una dedicada al romanticismo, con los cuadros propios de nuestra casa, que queremos organizarla en otoño del año 21, como cierre de este bicentenario. Un Congreso Iberoamericano de Ateneos, al que hemos invitado a todos los de España, Iberoamérica, Europa, África y Filipinas, o sea, a todos aquellos ateneos de lengua hispana y portuguesa, que sirva para que en el futuro puedan estar conectados y accedan a todas las actividades que organicemos en tiempo real, incluso participar en coloquios. Una cumbre sobre los retos del presente y del futuro que analizará los principales actores del escenario mundial, tales como grandes empresarios, líderes de movimientos sociales, filósofos, economistas, científicos y tecnólogos. Para celebrar el bicentenario hemos convocado el premio de reconocimiento a toda una trayectoria científica, literaria o artística, que se entregará a 3 profesionales seleccionados por un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio. Y el primer premio Ateneo de Madrid de Literatura 2020, apartado de novela, cuyas bases están publicadas y esperamos una amplia participación de escritores jóvenes y experimentados, patrocinado por la editorial de La Torre. Este premio tendrá una proyección anual y cada año será dedicado a una modalidad diferente. Este año lo hemos dedicado a novela, el próximo posiblemente poesía, ensayo, relatos cortos, etc. Los fallos del jurado se darán a conocer el día del libro, el día 23 de abril. Y se entregarán los premios el día 14 de mayo del mismo año, el día de la fundación del Ateneo de 1820, que se fundó el 14 de mayo. También hemos creado la figura de Amigos del Ateneo con la finalidad de que se incorporen otros ciudadanos y empresas patrocinadoras para que tengan una mayor facilidad de acceso a nuestras actividades. Entre los apartados destacados está la sección de niños y jóvenes, que podrán acudir a las numerosas actividades de música, teatro y cine infantil, que se van a organizar y a su vez queremos que conozcan la historia del siglo XIX, la galería de retratos, una visita imprescindible de esta casa, y con ella que puedan identificar los nombres de las muchas calles que tenemos en Madrid. Quiero destacar que durante este año 2020 hemos celebrado, o estamos celebrando, porque no ha finalizado, el centenario del ilustre escritor ateneísta Benito Pérez Galdós. Estamos organizando muchas conferencias e incluso hemos hecho varias presentaciones de libros escritos por los propios socios de nuestra docta casa. 2 los hemos coeditado junto con la editorial Sial Pigmalión. Uno contiene varias obras de teatro y el otro relatos breves, poemas, cuentos y el discurso de ingreso en la Academia de la Lengua del escritor canario. Todas las obras han sido seleccionadas por la Comisión del Centenario de Galdós de este Ateneo. Los ateneístas, mediante la celebración del bicentenario, queremos recordar la herencia recibida de nuestro pasado, por su relevancia e influencia en la vida política y cultural madrileña y española. Pero también queremos poner en valor nuestra larga historia, como inicio de un nuevo Ateneo de futuro, un Ateneo adaptado a las necesidades que demandan los ciudadanos jóvenes y mayores, con una nueva forma de difundir la cultura, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación. Un nuevo Ateneo más democrático y participativo, que a su vez debe servir para aumentar el acceso al diálogo y al conocimiento. Este Ateneo es el que queremos y tenemos que transmitir a las generaciones futuras de científicos, escritores y artistas, y a los ciudadanos en general. Muchas gracias por su asistencia y quedan ustedes invitados a todas nuestras actividades.
Bueno, veréis que de actividades no faltan, ¿eh? O sea, que aquí hay que venir y llenar esta sala y llenar todas las salas. Y sobre todo, decirles a los jóvenes lo que pueden encontrar aquí, el pasado, porque ellos son el futuro. Pero sin saber el pasado, más futuro pueden hacer. Y ahora voy a dar la palabra a Antonio Garrigues Walker, que es socio del Ateneo y representante del patronato del Bicentenario. Pero además es, yo creo que la persona que mejor representa aquel espíritu con el que se fundó este Ateneo, y es el liberalismo. Perteneciente a una de las sagas liberales de este país. Antonio, echáis la palabra. Muchas gracias. Cuando se vea la foto de este acto, señor presidente, y nos vean a todos con mascarillas, separados por butacas en donde uno no puede sentarse, ¿qué pensarán? Habría que hacer un acto contra la pandemia, un acto brutal contra la pandemia, acusarla de todos los males, luchar contra ella con la palabra. Nos está realmente afectando a toda nuestra capacidad que tiene la condición humana. Eso de que no podamos tocarnos, de que no podamos acercarnos, de que parece increíble lo importante que es la gestualidad social para la riqueza social. Tanto entre hombres como entre hombres y mujeres y mujeres. Es decir, el ser humano tiene que tener unos contactos físicos que son vitales. Y tenemos que ser conscientes de que estamos perdiendo una cantidad de afecto tremendo. Había un psiquiatra que decía que una palmada afectuosa en la espalda de una persona con problemas hace más que cualquier medicina. Y es verdad. De modo que seamos conscientes de que tenemos una pérdida de afectos que son muy importantes. Y yo creo que este Ateneo debería dedicar una sesión a los efectos y a cómo luchar contra ella. El cómo podemos realmente oponernos a que nos limite y a que nos esclavice, ¿no? Lo segundo que quería decir es que cuando se celebra un bicentenario, por descontado que hay que hacer un recuerdo y una celebración de los 200 años. Y nuestro presidente ha hecho una lectura realmente maravillosa de lo que representa. Pero también tendremos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer durante los próximos 200 años. Primero, la longevidad está aumentando mucho, de modo que es posible que nos volvamos a encontrar aquí dentro de 200 años. Pero, por si eso no fuera así, deberíamos pensar qué tipo de legado vamos a dejarles. Qué duda tiene que tendremos que tener un Ateneo más digital, eso está claro. Vamos a una sociedad digital y, por lo tanto, un Ateneo que no acepte ese hecho no podrá hacerlo. Tendremos que pensar en nuevas actividades. Las bibliotecas se están convirtiendo en entes muertos. La gente no lee en bibliotecas, la gente no va a las bibliotecas. Se ha producido un descenso de casi el 80% en las bibliotecas de todo tipo. Tendremos que sustituir ese tema de alguna manera. Está claro que leemos de otra manera y actuamos de otra manera, pero tendremos que aceptar el hecho de esa pobreza, porque la lectura sigue siendo un dato básico de la riqueza cultural. Y luego tendremos que empezar a pensar que a lo mejor tenemos que cambiar también los valores cívicos y los valores éticos. Me encanta que siempre que se hable del Ateneo aparezca la palabra liberal y la gente sea consciente de que el liberalismo siempre ha sido la ideología que abre el futuro y que sin liberalismo no hay futuro ni político, ni económico, ni cultural. Esa es la verdad. Y el liberalismo lo que le pasa es que parece que es fácil de pronunciar, pero para entender el liberalismo lo que hay que pensar por de pronto es que para ser liberal hay que ser liberal en todo, porque hay mucha gente que se cree que es liberal porque defiende la economía de mercado. Hay que ser liberal en lo religioso,
hay que ser liberal en lo cultural, hay que ser liberal en lo social, hay que ser liberal en todo. Y en España, la verdad, es que sigue habiendo un déficit de liberalismo realmente tremendo. Y yo creo que el Ateneo, que tiene como condición la condición de una institución liberal, tiene que seguir luchando por el liberalismo. Parece que no, pero cuando uno ve lo que pasa en la vida política, se da cuenta de que el liberalismo no es una de las fuerzas que está impulsando nuestra actividad. Con el señor presidente he tenido una conversación y le he ofrecido que en lo que podamos me encantaría ayudar a que de este bicentenario salga un plan de acción. Este Ateneo lo formaron 82 personas, ¿no es así? ¿Seríamos capaces ahora de encontrar 82 personas reunidas aquí, capaces de impulsar un nuevo Ateneo? Esa va a ser mi tarea. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Cuando venía esta mañana para acá, me fijaba y yo decía, es que esto es un triángulo, el Ateneo está en un triángulo cultural y político como pocos sitios. Tenemos el Ayuntamiento en Cibeles, la Comunidad en la Puerta del Sol, el Congreso de los Diputados aquí al lado, aquí el Ateneo. ¿Por qué no se reúnen otras 92 personas aquí y llegan a acuerdos en este tiempo tan malo que estamos viviendo? Pues tiene la palabra Luis Lafuente Badnero, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días y gracias por la invitación al Ayuntamiento de Madrid para que les acompañemos en esta ocasión tan especial y señalada como es el bicentenario del Ateneo de Madrid. Tengo el honor de dirigirme a ustedes como director general de Patrimonio Cultural y en nombre del alcalde, José Luis Martínez Almeida, quien, como bien sabe el presidente Juan Armindio Hernández, su intención siempre fue estar hoy en este acto, aunque lamentablemente otros imponderables lo han impedido. El alcalde, un enamorado de Madrid, buen conocedor, como saben, de nuestra historia y nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, sí me ha pedido que les traslade dos mensajes muy claros. Enhorabuena y gracias. Enhorabuena por estos 200 años de historia al frente de una asociación cultural ejemplar que ha fomentado los conocimientos literarios, artísticos y científicos de las personas que lo han integrado y de la sociedad madrileña en general. Y gracias por haber mejorado durante 2 siglos, en todos los contextos y situaciones posibles, la vida cultural de Madrid. Gracias por hacernos mejores. Gracias por vuestro ejemplo y por vuestro ejemplo de que las grandes obras perduran. El Ateneo es una institución emblemática de la vida cultural madrileña y española. Lo fue en el siglo XIX, lo ha sido durante el siglo XX y lo seguirá siendo en el siglo XXI. Y es además una de las más longevas, motivo que nos reúne aquí esta mañana. El destino, siempre caprichoso, ha querido que el bicentenario del Ateneo coincidiera con una pandemia que ha afectado seriamente la vida cultural, social y económica de nuestra capital, de toda España y del resto del mundo. Pero el Ateneo ya vivió también, hace ahora un siglo, la mal llamada gripe española, particularmente contagiosa y mortífera, pero salió adelante. También fue testigo de la Guerra Civil, donde, a diferencia del reciente confinamiento, no se cerraron ni referencias culturales ni los teatros, aunque afortunadamente ahora se han vuelto a abrir el telón. Como escribió el poeta sevillano, lo nuestro es pasar, haciendo referencia a los seres humanos. Pero las grandes instituciones, las grandes obras permanecen y por eso hoy estamos celebrando estos 200 primeros años. De la mano de la actual Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, pero con el recuerdo y agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta historia mantenida en el tiempo y compartida por numerosas generaciones. Todas las personas que dieron contenido y sentido al Ateneo de Madrid tuvieron un denominador común, crearon una identidad que ha sido y es una referencia constante para la cultura española. Un foro de convivencia, de debate, de encuentro, de mejora
y de experimentación científica y creativa, un espacio de conocimiento para mejorar a las personas y a nuestra sociedad. El Ateneo es un ejemplo de institución decimonónica que se ha actualizado y sigue funcionando a pleno rendimiento y dinamizando la vida cultural de este siglo XXI. Y todo esto en el corazón de Madrid, en un emplazamiento imponente que se ha embellecido aún más tras la necesaria reforma que se ha sometido en los últimos meses y que han supervisado con mimo y con dedicación y entrega el presidente Juan Armindo, la Junta de Gobierno y los socios. Desde el Ayuntamiento de Madrid hay un compromiso firme de colaboración con el Ateneo, en el presente y en el futuro, como viene ocurriendo en los últimos años. Y desde el área de cultura agradecemos su implicación, la implicación de esta institución del saber en el año Galdós y su participación en las actividades organizadas en torno al gran autor que estamos conmemorando. Este adverso 2020 está siendo el año galdosiano para el que don Benito bien podría haber escrito un épico episodio nacional en el que seguro que aparecería glosado el enorme esfuerzo de todos los compañeros ateneístas. Y si el 2020, a cuyo caso estamos llegando, es el año de Benito Pérez Galdós, el próximo año nos toca celebrar a la que fuera una de sus grandes amigas, Emilia Pardo Bazán, que también fue ateneísta. Y en los homenajes que organicemos en torno a la gallega, que vivió décadas en Madrid, seguro que nos encontramos de nuevo, el Ayuntamiento y el Ateneo, porque nuestros caminos están indisolublemente unidos. Como se encontraron aquí ellos, Galdós y la Pardo Bazán, que según cuentan las crónicas de la época, se conocieron aquí en el Ateneo cuando tenía su sede no muy lejos de donde ahora nos encontramos, en la calle Montera. Es interminable la lista de ateneístas ilustres y es aún más numerosa la de socios y estudiantes y lectores que han usado y usan estas instalaciones para estudiar, investigar o enriquecer su formación. Aquí se siente el peso de la historia porque este es un espacio de transformación. Quien ha pasado por estas salas no las olvida y le queda un recuerdo indeleble y emocionado de las horas dedicadas al estudio y a la lectura. Es por esta razón que el Ateneo está inscrito en las biografías sentimentales de tantos madrileños y españoles que nos visitan o que viven aquí. Ya saben que todo el que vive en Madrid, venga de donde venga, se convierte automáticamente en madrileño. Y este espíritu hospitalario de capital, de acogida, debe mucho a la tolerancia, capacidad de integración y respeto hacia todos los idearios y programas que ha distinguido a esta casa desde hace 200 años. El ser humano se redime gracias al conocimiento, por eso son tan importantes faros cuya luz nunca se apagan, referencias que nos animan a seguir y a sobreponernos a las dificultades. Y hoy más que nunca el Ateneo es y sigue siendo necesario. Felicidades, por tanto, en su bicentenario y que cumpla muchos centenarios más para que entre estas paredes que preservan el conocimiento sigan brotando plumas sobresalientes, grandes pensadores y creadores en general. La formación del espíritu crítico, tan importante en el desarrollo personal de todo ser humano, tiene su casa en lugares como este. El pozo que se fragua a fuego lento y que mejora a las sociedades. La cultura es esencial siempre y más en estos tiempos hostiles y de incertidumbre que estamos afrontando. Termino, pues, como empezaba. Enhorabuena por estos 200 años de compromiso con la cultura y gracias por mejorar a la sociedad y a la ciudadanía de Madrid. Muchas gracias. Felicidades. Queríamos acabar con música, ¿no? Que es lo mejor que podemos poner en un día así nublado como está hoy. Y para ello hemos elegido a José Luis Bernardo de Quirós, que es socio del Ateneo y que nos va a ofrecer un recital de piano. Buenos días, voy a tocar dos piezas de Chopin, una mazurca breve y el segundo scherzo.
aplauso final para un día excepcional. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia aquí, tanto para los ateneístas como para la Junta Rectora, para todos. Este es un día que hay que celebrar. 200 años sin cerrar sus puertas, estando aquí, dialogando, hablando. Si estas paredes hablasen, imagínense la de cosas que nos iban a contar. Así que sí les quiero decir que esta tarde, a las 6:30, hay una conferencia de don Alejandro Díaz Torre, Historia del Ateneo, una conferencia también de Matías Díaz Padrón, Patrimonio Pictórico del Ateneo, y una conferencia del presidente. Así que quedan todos ustedes invitados. Y ojalá, no nosotros que no vamos a estar, esto siga vigente dentro de otros 200 años. Gracias.